Hola amigos de Phoenix Mundi, muchas gracias por estar con nosotros, por vernos y seguirnos apoyando en este proyecto de expansión de comunicación cultural. Y hoy tenemos un invitado espectacular, importante para nuestra cultura, y le damos la bienvenida entonces a José Francisco Robles. Hola, José. Hola, muchas gracias Alejandra. Muchísimas gracias por estar con nosotros realmente. ¿Cómo va todo? Bien, un poco, bueno, ustedes creo que están a salvo, pero un poco de frío el invierno de Seattle. Estamos en Seattle. Exactamente, en Seattle y bueno, pero tú eres oriundo, originario de Chile, Sí, yo soy de Santiago. de Santiago Ya especialmente. estoy en la costa, en el Pacífico. Magnífico, magnífico. Bueno, voy a brevemente ya para comenzar con nuestro diálogo a dar un perfil de tu trayectoria y bueno, y lo vamos a seguir ampliando en la conversación. Eh, José Francisco, a él le gusta que le digan Pancho, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Nos aceptas que te llame por Sí, Pancho? José para mí me parece muy extraño. Me pusieron un primer nombre que no sé por qué. Seguro que si me lo ponían como primero Francisco me llamaban José, así que siempre intercambiaban. Pero Pancho para mí mejor. Ah, lindísimo, muy, muy simpático. Muchas gracias. Bueno, Pancho es profesor asociado de español en la Universidad de Washington y también es escritor, ensayista, poeta, narrador. Vamos entonces, ahora vamos a dialogar sobre eso en un momento. En el ámbito académico es presidente de comités de doctorado, lector de tesis, examinador externo, así también como asesor de tesis de maestría. Tiene un doctorado sobre la literatura de la ilustración, que eso es muy interesante y lo vamos a comentar en su momento. Sus primeros años por el Colegio de México, del Centro de Lingüística y Estudios Literarios. Ha publicado 3 libros últimamente en torno a poesía, colecciones de su propia poesía, y también tenemos otros libros de ensayo como Polemics, Literature and Knowledge in 18th Century México, A New World for the Republic of Letters. Esto es tomé la traducción para titular nuestro podcast, Polémica, Literatura y Conocimiento. Me encantó esta compaginación de conceptos y fue publicado en el año 2021 por la Universidad de Oxford, Liverpool University Press, y fue ganador este libro del premio Louis Gottschalk en 2022 al mejor libro académico sobre un tema del siglo XVIII. Así que esto es otro aspecto muy interesante de nuestro invitado, que fue otorgado por la Sociedad Estadounidense para los Estudios del siglo XVIII. Les decía que publicó poemarios, uno en 2022 que se titula Especies en Granada, España, y el último del año pasado, La Isla Blanca en Santiago de Chile. También podemos decir que ha publicado un volumen bilingüe de poemas de Vicente Huidobro, cotraducido con Elizabeth Hochberg de la Universidad de Washington, y más recientemente terminó una novela sobre su infancia bajo el régimen de Pinochet y está trabajando en otra sobre el periodo inmediatamente posterior al fin de este régimen, a principios de los años 90. Bueno, realmente interesantísimo y vamos a querer hablar un poco sobre esta obra tuya. Pancho, pregunto, tú naciste en Santiago y te criaste en Santiago de Chile. Sí, yo nací y me crié en Santiago y me fui de Santiago y me fui de Chile, digamos, hasta el único lugar que viví en Chile fue en Santiago. Y viajé, por supuesto, mucho, pero me fui a los 28 años, más o menos, me fui a México a vivir. Y se me ocurre preguntarte, ¿qué sentís por Chile?
Oh, Este, ese, es una buena pregunta. Sí, porque has escrito, estás, bueno, lo último te has estado dedicando a escribir novelas, narrativa, Mm, específicamente histórica, ¿no? O sea, hay como una conexión autobiográfica. sí, Entonces, se me ocurre ya a lo lejos, ¿no? Es cuando uno piensa en el país de origen de uno y de la primera formación. ¿Qué resonancias te llegan al pensar Chile? seguramente si viviera allá quizás no estaría dedicándome a rescatar esa memoria, por decirlo así, de mi propia experiencia viviendo allá. Y quizás la distancia hizo que empezara ese proyecto de escribir. Por un lado, es un proyecto que de alguna manera nació hace más de 10 años, pero se fue cambiando y fue modificándose y convirtiéndose en lo que ahora es una novela que todavía no ha sido publicada, espero que pronto aparezca, pero todavía no ha sido publicada. Em, y ese proyecto de novela empezó por ahí, por el año 2010, yo viviendo en México. Entonces, a partir de una conversación con unos amigos que me empezaron a preguntar un poco qué significaba un amigo español y un amigo mexicano, qué significaba haber nacido, crecido como en una dictadura como la que me tocó vivir bajo el régimen de Pinochet, especialmente un lugar donde yo crecí, que era un lugar, un lugar de la clase, un barrio de clase trabajadora, donde nos tocó vivir la represión muy cerca, donde pasaban los toques de queda bastante seguidos, donde pasaban tanquetas frente a mi casa y donde, de hecho, en uno de estos toques de queda, que realmente fue un estado de sitio, donde yo casi muero, además cuando tenía casi 7 años. Entonces, una experiencia que es un trauma, digamos, de alguna manera, y decidí explorarlo, pero desde el punto de vista no, o sea, no solamente el trauma, sino también dar una belleza a un periodo que no era bello, por lo menos como yo lo viví, mucha gente de mi barrio lo vivió. Entonces empezó ese rescate, y para mí, hoy en día, Chile representa un poco una idea quizás muy vinculada con mi propia memoria de vivir más que en la actualidad. Es un país que es muy dinámico socialmente, cambia muchísimo, incluso urbanísticamente. Entonces, de hecho, hay cosas nuevas, lugares nuevos, donde las cosas no se preservan, seguramente debido a esa idea de que si es muy viejo hay que botarlo antes que se caiga por el próximo terremoto. Entonces, esa idea también de inestabilidad de la Tierra ha hecho que también las cosas vayan renovando rápidamente. Y entonces es un país un poco raro para mí ahora, de hecho hace años que no voy, jamás también. Pero sí es un país que vive en mi memoria y la cual yo sigo trabajando. Hay otro proyecto que estoy escribiendo así preliminarmente, pero que no tiene que ver con Chile, es otra experiencia en otra parte de Estados Unidos, de la costa este, en una zona rural donde una vez viví. Viví 3 años en una zona rural del estado de Nueva York. Entonces, también he ido juntando historias de Chile que yo conocí a través de mi abuelo, por ejemplo, con historias que ocurren o que ocurrieron en esa zona del llamado Upstate New York. Entonces, siempre encuentro un vínculo donde puedo relacionar parte de mi infancia, parte de los relatos que escuché. O sea, para mí es un país hecho con palabras y recuerdos con los cuales he podido ir trabajando. Hay mucho más, podríamos hablar mucho más, pero No, vamos a dejarlo ahí. me imagino. Y esa conexión que estás haciendo Estados Unidos, digamos, Ujú, y Chile, para ujú. generalizar, es sincrónica, es de la misma época, No, lo experimentaban unos y otros. es una época que yo no viví, que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Oh, Y es la época donde mi abuelo, que era un inmigrante también, y que llegó al país porque un primo de su papá también había llegaron a hacer vino, a cultivar vides, y era agricultor, era campesino. perdón, ¿desde eh, España? ¿Desde dónde venía? Llegaron desde España, de un pueblito en Castilla, así que de hecho nunca quería hablar de eso, no le gustaba hablar de eso porque él no se consideraba español. No, no le gustaba, no sé, tenía una especie
de un poco de fobia. Pero hay muchas historias que él me contaba, historias campesinas, historias que se podrían resumir en casi como los cuentos de Pedro Urdemales, que están en todo el mundo hispánico, y que resulta que yo me encontré algunas de esas historias o que pude vincularlas con algunos relatos y vivencias que yo pude escuchar de personas que eran campesinas también, pero en Upstate New York. O sea, gente que no eran inmigrantes, que eran gente de ahí, llevaban generaciones y generaciones viviendo en las zonas rurales, pero a mí me gustaba mucho ir a conversar con esas personas y seguramente buscando un poco el espíritu de mi abuelo también ahí. Entonces, y siento que encontré eso también ahí y empecé a armar esa conexión de un periodo que yo no viví, un periodo en el cual viajo a través de los recuerdos de mi abuelo y de las historias y las historias que yo escuché estando en esa zona, en ese pueblo rural. Estás hablando de tu narrativa. Ahora, como mencioné algo antes, tus últimos libros se relacionan con tu poesía, Mm. ¿no? Una es La Isla Blanca, como dije, del 2024, el otro anterior, Especies. Eh, ¿Esas poesías fueron escritas en tiempos, digamos, próximos a su publicación o datan de un tiempo muy anterior? Especies que fue publicado en España, en Granada, por pura casualidad, pero salió el 2022, pero es un libro que yo terminé de escribir el 2020. Y ese libro nace hay un punto específico en el cual nació ese libro, que es cuando nació mi hija mayor, mi primera hija. Nació ese libro que se llama Especies y que es un libro muy vinculado entre el amor a mi hija, mi propia conversión en padre, mi vínculo con la naturaleza y también la explotación de la naturaleza acá en el estado de Washington, en Seattle. Entonces, es un libro que de alguna manera yo lo escribí en el jardín, casi exclusivamente en el patio de la casa. Así, así nació ese libro poco a poco, hablando invierno y verano, me ponía atrás en el patio a escribir ese libro con ese vínculo y cuando tenía el tiempo libre, cuando mi hija era chiquita y estaba durmiendo. Y el otro, La Isla Blanca, es un libro que nació muy raro, que nació como prosa primero y nació el 2008. Empezó cuando me estaba yendo de Chile, los últimos meses en Chile, empecé a escribir como un libro de despedida. Luego ese libro, algunos eran poemas, otros eran prosa, luego se transformó en una especie de libro de crónicas, ganó una beca, de hecho, del gobierno chileno, de una beca de escritura creativa, y terminé en un libro que era un libro de crónicas, pero nunca lo quise publicar porque no estaba totalmente convencido de ese libro, y muchas historias de ese libro pasaron a ser en lo que iba a ser mi primera novela y lo que iba a convertirse en La Isla Blanca ya en verso. Entonces, un libro es un poema solamente largo, dividido en 10 partes. Es un poema que podría ser considerado un poema político, testimonial, un poema que podía también, que trabaja mucho con un montón de metáforas que tienen que ver con la partida, con el vínculo de irse, y el punto de arranque de eso es la visión desde el avión de la cordillera de los Andes. Entonces, por eso se llama la Isla Blanca. En la noche, cuando uno viaja parte de Santiago, lo que ves es esta mancha blanca abajo en la tierra que se ilumina en la noche con la luz de la luna y es como una especie de isla blanca. Por eso le puse la Isla Blanca. Hermoso, sí. Le voy a pedir al señor productor si nos puede poner imágenes de estos dos primeros libros de los que estamos hablando. A especies, ¿no? Tenemos esta etapa que se relaciona con ese mundo Mm. vegetal de la naturaleza del que hablabas, ¿no? Lo mejor del libro para mí es la tapa, porque es una foto que yo saqué Muy en bien. Upstate New York, de hecho. Oh, Es una foto de por allá. precioso. Sí, yo estuve viendo, tenés en este volumen un poema de que puede tener el título de Pacífico, Ah, como sí, otro, Primavera en Bellingham, en ah, Bellingham. Ujú. ¿no? Que está muy, muy presente esta cuestión de la fuerza de la naturaleza, La ¿no? naturaleza, sí, totalmente es una especie de exploración naturalista, digámoslo.
De hecho, hay Ujú. una parte que se llama Historia Natural, una sección del libro. Después Tepoztlán también, donde está todo este Sí, mundo de la noche, ¿no? también. Con estas imágenes tan contrastantes del oscuro y de lo claro, la luz de las estrellas, ¿no? Ujú, Bellos, bellos. La noche que llega, ¿no? También tengo acá también. parado. Y si vemos en la otra imagen, por favor, señor productor, acá está parte de esto que nos mencionabas de la Isla Blanca, que realmente por momentos uno será que también experimentó históricamente lo mismo, Bueno, ¿no? Estremece, estremece. Así que ahí está toda esta imagen, ¿no? De la muerte y de sobrevolar y bueno, en fin, cada uno lo va leyendo de acuerdo a su propia historia, ¿no? Como es, pero es sumamente potente. Y te pregunto entonces, ¿desde cuándo escribes poesía, Pancho? ¿desde cuándo? ¿Desde La cuándo? primera vez que escribí, es curioso porque lo primero que escribí cuando era niño era una novela chiquita, una novela así muy, yo diría, hoy en día se diría una novela gráfica. Y tenía 9 años. Y la escribí, obviamente era una especie de plagio de muchas cosas que había leído, porque, claro, tenía mi historia, me acuerdo muy bien, era un abuelo que tenía un loro y vivía con su nieto. Yo creo que era mi abuelo, yo tenía un loro y era yo, por supuesto. Y esa fue como mi primera novela, me acuerdo. Porque la dibujé y la escribí y todo. En una especie de blog así de notas, que recuerdo muy bien. Pero empecé a escribir poesía, y aquí viene a veces la parte un poco romántica de la historia. No en el sentido romántico amoroso, sino romántico ya del movimiento romántico. Enfermo, como en un hospital, cuando tenía 12 años. Ahí empecé a escribir como mis primeros poemas, del cual me acuerdo, del primero me acuerdo como de algunos versos todavía, pero lo escribí así, estando así como muy triste sin mi familia, había tenido una cirugía y tenía que estar en reposo por 3, 4 días, me acuerdo, en el hospital. Y como siempre me gustaba dibujar y escribir, me pasaba que escribía algo como en verso, simplemente. Y de ahí en adelante seguí escribiendo, luego empecé a escribir canciones, cuando ya estaba un poco más grande, aprendí a tocar mejor la guitarra y empecé a escribir canciones. De hecho, tuve como cierto como interés por parte de la gente de escuchar las canciones, así que toqué en varios eventos cuando tenía, no sé, 16 años, 15 y 16, hasta los 17, 18 por ahí. Tocaba bastante guitarra, lo que más hacía. Entonces, al final, bueno, las canciones son como poesía también, ¿no? Con otro ritmo, con otra cosa en mente, porque hay un diálogo con la música. Pero después seguí escribiendo, pero nunca quise publicar mayormente, y no por pudor, no por vergüenza, sino simplemente porque veía que había muchas cosas buenas escritas, y decía, bueno, es como, ya están escritas las cosas buenas, ¿para qué voy a poner yo lo mío? ¿No? Y hasta que un amigo me convenció, mi esposa también, me dijeron, no, es como, ya, esto lo tienes que escribir, ya, por Muy favor, y bien. todo. Y ahí me empezaron a tirar hasta que me engancharon con ese proyecto como de hacer un libro. Muy bien. Y tal es así que te ha interesado mucho Huidobro, Vicente Huidobro, y tienes publicación de colección, de introducción, ¿no? A poesías. Sí, hicimos como con mi esposa, de hecho, Elizabeth Hockberg, mi esposa, Ah, hicimos una edición bilingüe de Huidobro, y seleccionamos el texto, los poemas y los publicamos en una colección que me tocó ser como coeditor junto con un colega de la Universidad de Washington, Tony Geist, y gente de RIL, una editorial que está en Chile y en España, que dirige Daniel Calabrese, y el otro que estaba colaborando también era Mario Meléndez. Y sacamos 8 libros. Hasta el momento tenemos 8 libros. Como acá tengo algunos. No tengo el de Huidobro, precisamente lo busqué, pero ajá, no lo tengo. sí, Hay Unice Ode, una poeta de Costa Rica, en visiones bilingües. Oliverio Girondo, de Argentina. sí. De sus tierras, acá. Una cubana, Fina García Marrús,
por un lado están en inglés y por el otro están, perdón, en inglés y por aquí están Perfecto, en español. perfecto. ¿Y cómo se pueden Rocío conseguir? Storni Oh, bueno, muy bien. también, y Lorca, y tenemos Gonzalo Rojas también, Guau, tenemos Miguel Hernández también. ah, Online lo pueden conseguir en el sitio web de Real Editores. Se pueden comprar y se imprimen en Estados Unidos, así que llegan on demand, como llegan muy rápido. perfecto. ¿Y Así que tus otros libros de poesía? ¿Hay un acceso relativamente fácil de especies sí, esos y libros se pueden conseguir en lo que yo llamo el Amazon de libros latinoamericanos, que se llama Busca Libre. Es súper bueno, o sea, un montón de libros que no se consiguen fácilmente. Yo por lo general compro muchas cosas como o de México, de Chile, de Argentina, se consiguen por Busca Libre y más caro por supuesto que en los países de origen, pero no cobran el envío. Entonces muy bien? llega 2 semanas, están acá. Y así es como se pueden encontrar los libros y Incluye- especies se pueden encontrar en Amazon también. Y la Isla Blanca se puede encontrar por buscar. En Busca Libre, sí, Muy bien, por Busca muy Libre bien, se puede encontrar. muy bien. Y entonces, ¿te te sentís no sé si influido, pero ¿te llegó estéticamente Huidobro? Se me ocurre Neruda. ¿Cómo va digamos, tu conexión personal con los poetas, con los ancestros? Sí, con Huidobro sí, siempre, porque Huidobro es un poeta muy joven en el sentido de que siempre hay una lectura posible que lo renueva, que no pasa con algunos poetas, quizás con Neruda no pasa tanto. Neruda es un poeta que ha sido dejado un poco de lado últimamente, yo creo, sobre todo en Chile, es como que casi es una mala palabra ser nerudiano hoy en día. Huidobro siempre se mantiene y hay otra poeta que a veces fuera de Chile no se conoce tanto, y es Gabriela Mistral, ¿no? Pero la poesía, no la poesía clásica, así como media infantil o de colegio, ¿no? Sino que tiene unos poemas que son terribles, ¿no? Libros como Lagar, Desolación, son libros que son El soneto de la muerte, que son libros realmente importantes y que la mayoría de los poetas, por ejemplo en Chile, que la leen, siempre van a coincidir en que tiene una fuerza que es difícil de igualar o difícil de comparar con otros poetas de ese entonces. Pero yo también leo mucho en inglés, entonces yo también leo mucha poesía de Estados Unidos. Por Entonces, ejemplo, ¿qué te atrae de los poetas estadounidenses? ¿Cuál? a mí me gusta mucho la construcción, por ejemplo, lo de Louis Gluck, como, bueno, que además fue el premio Nobel y falleció hace muy poco tiempo atrás. Me interesa como a veces esa sobriedad para poder decir en pocas palabras algo o generar una imagen muy poderosa. En el caso de ella, también, no sé, por ejemplo, Louis Simpson es otro poeta que a mí me llama la atención y que lo leo bastante. Tony Hoagland, otro poeta que, bueno, falleció en 2018, creo, si mal no recuerdo, que no son gente que hace poesía como yo la hago. A mí me gusta leer justamente los que no se parecen a mí, como que lo encuentro donde yo puedo aprender algo, donde yo puedo encontrar, digo, mira, qué interesante cómo construyó esta imagen. Y me volví de estar muy al día con la poesía como de Estados Unidos también. También porque es de más fácil acceso para mí, ¿no? Porque en todos lados está bastante sencillo encontrarla. ¿Y dónde Y vivís? Que Seattle es un lugar claro, donde de está lleno de librerías y sí, tengo 20% de descuento. Entonces, todo, vivo muy cerca de todas las varias librerías. opciones dadas. Claro, Oh, claro, ya me conocen, así como que ya llego, ya que todo el mundo me sí. conoce. Así que también como leo mucho, como Y eso. organizás eventos, ¿no? También También he organizado eventos como sobre escritoras latinoamericanas con una amiga, Gaby Adamo, que además fue eh, una, por varios años la directora de la Feria del Libro de Buenos Aires. Eh, vamos a organizar algo más en este año seguramente.
Organizamos también la visita de Eduardo Muslik, que estuvo con Eduardo ustedes Muslip, hace invitado, poco. sí, Exacto, que estuvo aquí con María Steckmayer, que estuvieron los dos llegando de estuve Buenos ahí, Aires. fue espléndida toda Sí, no, estuvo muy bien. Hicimos en la librería Elliot Bay Book y divina, también en la universidad. Entonces divino todo. fue algo muy bonito. Y también me ha tocado dirigir un taller literario, que ahora estamos sacando muy pronto un libro, con gente de la comunidad hispana del estado de Washington, un poquito más, un condado un poco más al norte, que es Snohomish County, y la poesía en español, la comunidad hispana con gente que nunca había escrito poesía antes. Entonces me tocó hacer eso en 2022 y 2023, casi un año, trabajando con poesía y hasta que logramos hacer una antología que ahora ya falta muy poco para que concluya y la mandemos a la imprenta. Y eso es Apasionante. algo muy hermoso de ver la gente cómo descubre ese amor por la poesía y que siempre lo tuvieron, pero nunca se atrevieron a veces. Claro que sí. En FEXAM, que es quienes nos produce este podcast, también estamos organizando eventos, vamos a tener una mesa literaria de microrrelato, de poesía y bueno, siempre hay actividades que tienen que ver con lo literario y lo artístico y bueno, Ah, fantástico. realmente sí, 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 es invalorable eso, tener esa posibilidad, ¿no? Y te pregunto entonces, ya yendo al mundo un poco más realmente académico, formal, como es el libro que publicaste, que mencionamos polémica, literatura y conocimiento, y ahí te has centrado en el siglo XVIII, en comienzos de la Ilustración. ¿Cómo es que te atrajo esta época Mm. histórica o literaria, artística, en fin, tan particular como fue el siglo XVIII? Yo llegué, de hecho, cuando salí de Chile, yo gané una beca doctoral del gobierno chileno para estudiar esto en México. Y yo venía con esta idea hacía tiempo de que, ¿por qué no es un momento, o tanto en la cultura, sobre todo en la literatura, no explorado por la gente que se dedica al periodo colonial, a ese campo? Y yo sentí que justamente ese era para mí el desafío, porque este momento no ha sido explorado. Y como a nadie le gustaba, y como a nadie se quería meter ahí, eso me atrajo. Eso es lo primero que me atrajo. Decía, aquí tiene que haber algo que a lo mejor no se ha descubierto totalmente, pero me parece que hay algo muy interesante que descubrir. Y una de las cosas que encontré es el fuerte vínculo con una, como diría yo, como otra pasión que tengo, que es la ciencia, y de tratar de comprender ciertos fenómenos científicos, filosóficos en la época, y así poder, a partir de ellos, entender el desarrollo del concepto de literatura en esa época, que era un concepto muy diferente al de hoy en día. La gente que tenía conocimiento se le decía, tenía literatura, la gente que, incluso los tratados de teología eran textos literarios, ¿no? Considerados como tales. Entonces, eso era un concepto muy amplio, pero al mismo tiempo esa literatura está en un proceso de transición hacia un vínculo mayor con la filosofía o con las ideas políticas también. Entonces, para mí ese momento me llamó mucho la atención y me centré en México porque México es un país que durante estos años es muy rico, tiene un círculo, una república de las letras, un círculo intelectual grande, quizás el más grande que existe en el mundo hispánico, o por lo menos en el mundo de lo que hoy día ya llamaríamos Hispanoamérica. Y me interesó justamente entrar a eso porque también en el siglo XVIII es un momento donde se redescubre, por decirlo así, el periodo precolombino por parte de los criollos mexicanos o novohispanos, como le llamamos también. Entonces, podía vincular ahí el estudio del pasado precolombino, que siempre me ha interesado mucho, la idea de la literatura y al mismo tiempo las tensiones entre la idea de conocimiento, de producción de conocimiento en México, lo que en ese momento se llamaba el Virreinato de la Nueva España, y lo que pensaban en Europa sobre la gente nacida en las Américas. Entonces ahí está por eso el título de Polemics, como de polémica, porque hay un choque ahí fuerte donde los
gente en México va a tratar de demostrar de que ellos sí son productores de conocimiento, ¿no? Entonces se van a generar un montón de textualidades para poder demostrar ese punto. Por otro lado, la literatura va a ser un motor también de reivindicación histórica para ellos, y por otro lado, como el momento del cultivo de la ciencia inspirada por las ideas de la ilustración, pero al mismo tiempo con una gran diferencia de que también hay un proceso de necesidad de encontrar ciertas respuestas en el pasado y en el presente en México, que va a llevar que hay un nuevo desarrollo más moderno de la ciencia, y eso también va a darle una forma nueva a los textos literarios. Entonces, son momentos de quiebre, de ruptura. Y por eso me interesó hacer ese libro, y también por eso me interesó hacerlo en inglés, porque yo quería que también ese libro fuera leído. Los mexicanos ya saben bastante de ese periodo, pero yo quería que lo leyeran los que no hablan español y los que no, digamos, piensan que solo el tema del concepto de república literaria es algo europeo, ¿no? Anglosajón, francófono, ¿no? Germánico, pero no hispano. Entonces yo quería justamente poner eso sobre la mesa. Así, oh, acá hay otro espacio que no se ha explorado lo suficientemente bien, y es tremendamente rico también. Y por eso hice ese libro. Y has trabajado, por lo que vi en tu currículum, sobre las bibliotecas, ¿no? Ujú. Ah, ¿qué aspecto, qué es lo que te interesó de esta cuestión de las bibliotecas? Ahora, trabajé más el concepto de biblioteca, que era también una especie de un tipo de libro, ¿no? Una compilación de autores y obras literarias u obras de todo tipo escritas en este caso en México, ¿no? Que era un autor que se llamaría Eguera Eguiguren, generó una especie de enciclopedia de autores y obras. Entonces a eso le llamaba bibliotecas también. No como el espacio físico de la biblioteca, sino Interesante. ese género literario que era... siglo XVIII es el siglo de la clasificación, ¿no? Del compendio, de la enciclopedia, bueno, la enciclopedia francesa, ¿no? Los diccionarios. Entonces es un periodo donde se trata de poner cierto orden al conocimiento. Entonces también en México estaba ocurriendo eso. Así que por eso me metí a explorar cómo una biobibliografía como la de Yara resultaba interesante para proponer una nueva manera de entender la cultura de la Nueva España o México. Y hablando de libros, bibliotecas y creacionismo, etcétera, y mundos posibles, tengo entendido que has estado con cátedras sobre Borges. Ah, sí. ¿Qué es lo que has tomado de Borges en tus clases? Por lo general enseño cuentos y poesía. Entonces, como algunos cuentos, como bastante conocidos, Úcvaro Oristertius, ¿no? Las ruinas circulares, etcétera, Funes el Amorioso, pero también algunos poemas, no tanto, no soy tan fanático de la poesía de Borges, pero sí algunas cosas me sirven para poder ilustrar mejor cierta narrativa también. Ujú. Así En al- que, ¿Mm? Perdón. No, no, perdón, sí, sí, No, sí. es un curso más que nada, yo le llamo como de introducción a Borges, ¿no? Algo así como para leer a Borges. Es un texto más introductorio, y los chicos lo leen en español, Borges, y cuando terminan de leerlo, algunos siempre me dicen, no entendí nada. Pero bueno, tienen que léanlo con tiempo, léanlo para que lo puedan leer por lo menos 2 veces. Y los que cuando leen la segunda vez, ¡pum! Sí, como que su cabeza estalla, se dan cuenta que han entrado a un mundo eh, maravilloso y que les encanta, ¿no? Quedan Ujú. absolutamente muchos de ellos ya después fanáticos de Borges, como que ya nunca habían pensado que alguien podía escribir eso. Está bien, muy bien. Sí, en algún lugar había leído justamente el cuento este de Tlön conectado al creacionismo de Huidobro, ¿no? Entonces decía que Huidobro en realidad había eh, eh, planteado más la cuestión teórica y que Borges la había llevado a la práctica Ujú. en Sí, literatura, en ¿no? realidad, sí, de alguna manera sí. Parte de una Además que polémica, tal vez. y a Borges no le gustaba Huidobro, ¿eh? No le gust- Me parece. no le gustaba Alfonsina Storni, no le gustaba Neruda, no le gustaba Huidobro, no le gustaba a nadie que no fuera él.
Ahí estás poniendo un punto justo en la llaga, tal vez, ¿no? Buenísimo. Y Pancho, tengo entendido que estás trabajando en otra novela que se conecta con tu cuestión autobiográfica y con la época histórica que te tocó vivir de Pinochet, de los 90. ¿Cómo es esto? ¿Por dónde anda esta escritura ahora? Esa novela, sí, me falta todavía una parte para terminar, porque son 4 partes, tengo 3. Entonces, no soy nunca tan esquemático, pero esa sí le tuve que poner una especie de esquema porque es muy larga. Siento yo que está alargándose demasiado. Está bien, pero sí está un poco larga. Y es el periodo de la transición, ¿no? El periodo donde todo hay como un montón de alegrías, ¿no? De esperanza de que todo va a cambiar, pero que no es tan así, ¿no? Que algunas cosas cambian, por supuesto que sí. La gente va a tener un mayor bienestar económico, eso también era visible y lo veo, lo grafico mucho en las historias de mi barrio, que son, como te decía yo antes, es un barrio obrero. Ya no tanto, pero antes lo era. Y un poco sigue la historia donde está narrado en tercera persona. Yo soy un personaje más y no, ni siquiera tiene mi nombre, es un niño más de ahí. Y sigue varios personajes, pero sobre todo un grupo de niños, que este grupo de niños, como a partir de ellos vamos viendo sus padres, la relación a veces con la violencia, que les toca ver de cerca. Vienen de un periodo de mucha violencia, que es el periodo de los 80 con la dictadura, pero también en los 90 se vive un montón de violencia. Es como que la llegada a la democracia llega al país, pero no llega necesariamente a todos los rincones, o por lo menos todavía no llega una fuerza que pueda sacar, digamos, o renovar ese no, o limpiar de esa violencia que queda ahí todavía dentro de la sociedad y sobre todo en los barrios más marginales, como de Santiago. Entonces, es una exploración sobre la belleza, el amor y la violencia, digámoslo, en ese periodo. Hay personajes que son, todos los personajes están basados en historias reales y que yo vi y viví. Gente que existe, y todavía están vivos, muchos de ellos, otros no. Otros ya no viven ahí, otros sí, ¿no? Y bajo otros nombres, por supuesto, a veces hay un personaje que se arma de otros personajes también, ¿no? Pero la mayoría de toda la historia es una historia que no me ha costado imaginarla para poder escribirla. Simplemente lo que tengo que hacer es recordar. Recordar y empezar a unir puntos. Y a veces, como yo siempre digo a mis estudiantes, la imaginación es el pegamento universal de la memoria. Así que con la imaginación a veces podemos unir ciertos momentos en la memoria donde hay un vacío, donde la literatura puede cumplir el papel de hacer eso como una especie de recuerdo coherente, una historia coherente para mostrarle a los demás. Entonces, esa novela es, va, que tiene mucho también de cosas humorísticas, no es solo tragedia, ¿no? También tiene momentos de ciertos personajes que conocí que tienen un fuerte como contenido humorístico, porque eran personajes muy particulares. Historias a veces que podrían ser consideradas un poco sórdidas también, porque son historias que, bueno, arranca la novela con una historia muy fuerte, y, pero que estuvieron ahí, que me tocó vivirlas, y a veces yo me pregunto, ¿y cómo viví todo esto? Y vi todo esto, pero no sé, y sobreviví, digámoslo a eso. Y eso a veces me sorprende de cómo la capacidad que tienen los niños también de filtrar cosas o de transformarlas en algo distinto. Y yo creo que ese es el valor que para mí ha tenido la literatura, de poder transformar un montón de elementos quizás traumáticos, feos de la vida, en tratar de transformar en un producto que ofrezca una mirada a los otros de ese mundo, pero a través de un filtro, el filtro de la belleza quizás también, o de un proceso estético que uno tiene. Y la estética y la belleza, yo creo que todavía el arte puede curar a las personas. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos que cerrar nuestro podcast de hoy. Realmente ha sido una entrevista fascinante
con vos, Pancho, y te agradezco enormemente y seguramente en nombre de los que miran este podcast lo mismo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos pronto de nuevo en persona. Ay, sí, bueno, Seattle, Phoenix o Cuando cualquier quieras. lado. Magnífico. Bueno, me despido entonces de ti, Pancho, el doctor José Francisco Robles, oficialmente, y bueno, con los amigos de Phoenix Mundi, con Fexam Media, todo el apoyo que ofrecen para que salga este podcast, a Yoli Gutiérrez, a Felipe Morales, a Daniel Vargas, y por supuesto a nuestra audiencia, los que ven este podcast en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias y nuestro próximo programa, nuestro próximo podcast va a ser esta vez desde Buenos Aires, Argentina, con una invitada también muy, muy interesante con la que vamos a conversar un rato. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Pancho, y bueno, hasta prontito. Adiós. Adiós.